que nosotros debemos de sentirnos identificados con él, pues es importantísimo. Leí su trabajo y en su trabajo usted y Buriati pues hablan de esto, ¿no? Hablan de que un gran porcentaje de los peregrinos a la basílica pues a la Virgen la ven como la madre protectora, como la madre de los mexicanos. Entonces, por ese lado el papel del relato guadalupano para mí es eso, ¿no? O sea, crea este gran catolicismo o este gran culto y dos, pues posiciona o intenta posicionar a esos criollos que en algún momento no sabían o estaban buscando un lugar en el universo, por así decirlo, los posiciona y los coloca eh, como integrantes del orbe cristiano como tal. Eso es lo que a mí me deja y posteriormente esta parte patriótica pues, pues se va modificando con el tiempo y eso te lleva pues a adquirir un sentido, no diría revolucionario, pero sí de, pues si por ende yo soy un individuo que ya tengo una identidad, me identifico, el culto de la Virgen de Guadalupe me está dando posición en este lugar, pues entonces esta tierra, al igual que otras tierras, como en el caso de España, pues también en algún momento pues tiene una categoría, ¿no? Una mayor categoría. En este caso, yo lo veo así, ¿no? Habría que analizar después siglo XVIII y XIX cómo este relato se fue insertando en el pensamiento, ¿no? Esa sería mi segunda. Respecto a su tercera pregunta, ¿hasta qué punto cosmoteístas o monoteístas? Es que México es uno de los países más ricos culturalmente hablando del mundo. Tenemos una cultura bastante profunda que se ha visto manifestada en todos los sentidos y lo estamos viendo inclusive en el texto, ¿no? En un principio cómo se trataba de atraer a los inmigrantes por medio de un discurso que mezclara las dos cosas. Poco a poco se fue infiltrando el cristianismo, pero lo repetí hace rato en una pregunta que me hizo la doctora Mariana, eh, tratar de romper con costumbres que son milenarias, porque Mesoamérica tiene siglos y siglos de que existió, pues es muy difícil y pues la asimilación de una, lo podría decir, la asimilación de una institución religiosa y la asimilación de otra que da como consecuencia pues la construcción de, como usted lo dijo, un catolicismo mexicano, ¿no? Y yo me atrevería a decir que pues somos cosmoteístas por eso, ¿no? O sea, le damos un sentido a todo nuestro entorno, pero ese sentido está en función de que no solamente hay un Dios, ¿no? Sino que existen distintas cuestiones trascendentes que también le dan sentido a nuestra realidad. Y en el caso del catolicismo, pues tenemos un culto a santos, tenemos un culto a vírgenes, tenemos rituales y cultos mezclados entre lo indígena y lo cristiano, y eso a partir del tiempo pues se ha ido dando, ¿no? En este país, o en el caso de esta región, también en otro artículo que lo leí, es una de las regiones más, al momento de que surgió la colonia de Nueva España, era una de las regiones donde la iglesia tenía más peso, tenía más influencia. En el siglo XIX todavía este conflicto entre liberales y conservadores, pues se debía porque la iglesia tenía un gran peso. Regiones como en Argentina o en otros lugares, pues la iglesia no tuvo un mayor peso como aquí, ¿no? Entonces en este caso, pues yo me atrevería a decir que somos en ese sentido, ¿no? Somos un tanto cosmoteístas. Y bueno, la cuarta pregunta, ¿hasta qué grado la descomposición del culto guadalupano? Bueno, aquí involucró unas cuestiones políticas, unas cuestiones de que quienes creen en la Virgen, quienes las festejan, quienes se consideran guadalupanos, etcétera, etcétera. Bueno, eh, la entrada de la entrada del pensamiento capitalista, eso lo leí en lo que comentábamos de Bolívar Echeverría, ¿no? La religión de los modernos, ¿no? Si bien el capitalismo ha ido entrando poco a poco, o ha ido entrando de manera, yo diría poco a poco, pero tajante en nuestra sociedad, todavía
esas tradiciones o esos rituales o esas costumbres que nos han transmitido de generación en generación, pues siguen de cierta manera arraigadas, ¿no? Y como comentaba la doctora en su presentación de su libro, ¿no? Hay costumbres que todavía siguen vigentes en la actualidad, ¿no? Y entre ellas, pues, esta visión que se tiene de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Todavía esta cuestión de que es la madre de los mexicanos, que es el símbolo de identidad. En las monografías ponen a Miguel Hidalgo con su estandarte de la Virgen, ¿no? Y los niños de la primaria y secundaria creen, es que la Virgencita nos dio patria y la Virgencita es el emblema de los mexicanos, ¿no? Entonces, pues yo diría que independientemente o dentro de todas esas estructuras, pues sí somos guadalupanos, porque la Virgen de Guadalupe le dio identidad a esta nación, fue parte de la construcción de esta nación, pero pues los conceptos y las tendencias que han surgido a partir del capitalismo y del desarrollo científico, pues han ido descomponiendo un tanto yo no diría descomponiendo, ha ido modificando esto que ahora pensamos con respecto a lo que se pensaba hace un siglo, lo que se pensaba hace 2 o 3 siglos, por la manera en cómo se había ciertos rituales. No sé si quieran que agregue algo más. Estoy de acuerdo con todo lo que Segunda ronda. tampoco atropiado. Bien, gracias. Mira, hemos estado escuchándote sobre tu postura frente al tema que desarrollaste con el título de origen y la reconstrucción del mito guadalupano como medio de control social no hispano. Yo voy a ser muy puntual y te voy a facilitar un poco las cosas, te voy a hacer las preguntas conforme las vayas respondiendo. Entonces, quiero que me digas qué entiendes por mito y qué entiendes por culto. Bueno, mito es un relato que en cierto punto explica varias cosas. Puede ser el relato del origen de una manifestación, puede ser el desarrollo de una actividad de alguna manifestación, o inclusive puede tener una moraleja o una enseñanza. Ese es un mito. El mito es fantástico, porque el mito lo que hace es hablar de estas cuestiones trascendentales, y este mito, pues dependiendo de la zona o el lugar en donde nos encontremos, pues le da sentido a un culto o a la adoración de algo. Yo entiendo esta cuestión de mito desde el punto de vista religioso así. Y la cuestión de culto es todo el conjunto de costumbres, tradiciones y actividades que se llevan a cabo para venerar, adorar a una deidad o a un símbolo. Bueno, tomando en consideración lo que dice Helio, que toda investigación, y es algo en lo que yo creo profundamente, toda investigación surge desde el presente, con motivaciones del presente y con recursos del presente. Aunque no fue tomado en consideración por ti, tal como lo señalaba Mariana, pues entonces ahorita dinos cómo entiendes el culto a Guadalupe ahora y cómo explicas la permanencia del mito también. Bueno, yo creo que sí es un culto muy fuerte, como lo acabo de mencionar hace rato. Es un culto bastante arraigado en la mayoría de la población mexicana. Y aquí quiero hacer hincapié de lo que comenté con el doctor, ¿no? Si quisiéramos hacer un análisis más meticuloso de esto, pues tendríamos que abarcar otras disciplinas, ¿no? Porque no es lo mismo el culto citadino o el culto urbano que el culto en un pueblo, ¿no? O el culto en otra región, ¿no? Si nos vamos a un pueblo o a una región que no es citadina, no es urbana, pues entonces el culto guadalupano quizás ha conservado más esencia de
de lo que podría hacer en una ciudad, ¿no? ¿Cuál sería la esencia del culto? Pues la esencia sería pues lo que se ha ido heredando a través de los años, desde inclusive siglos, décadas atrás, ¿no? ¿De cuáles manifestaciones? Bueno, como esta cuestión de que la Virgen de Guadalupe, aparte de ser la madre de los mexicanos, es la protectora, metiéndonos a la cuestión indígena, es la cuestión de la fertilidad, de la maternidad, de esta cuestión de la conexión con la naturaleza, que bueno, mm, mm, yo podría decir que toda esta cuestión de la peregrinación, las actividades o los rituales que se hacen en las fechas se siguen conservando, la cuestión de las fiestas, la cuestión bueno, toda la liturgia en torno a la Virgen se conserva más, ¿no? Se conserva más y se trata de mantener, ¿no? En esto que tú estás señalando, también con las preguntas anteriores que se relacionaron del culto en una visión global, sí encontré que tenías, no solamente en el texto, sino en tus respuestas, sí tienes y persistes un poco en esta visión muy lineal, como muy preconcebida, de que se reúnen un conjunto de personas y conjuran y dicen, pues ahora vamos a imponer esta mentalidad y vamos a meter estos negocios y todo. No es así, no es así. Porque entonces si esto fuera así, tendríamos que reconstruir muchísimo las ciencias. Entonces, no tendrían sustento muchas de las cosas que se dicen. Por ejemplo, si bien el mito es un relato, ¿cuál es entonces la base del mito? O sea, es un relato. Ese relato sobre qué es, existió, no existió. De alguna manera, hay algunas corrientes que señalan que la historia está construida de mitos. Una buena parte de los héroes nacionales son mitos. Y construimos mitos constantemente, es el sustento de la historia. Ahorita mismo estamos construyendo mitos. Y entonces, desde esa situación, tú señalabas qué cosa era un mito religioso y te concentraste en eso. Sí, pero esto, en algún momento te dije que no habías tomado cursos conmigo. Hay un autor del siglo XVII-XVIII que es Vico, que habla de la construcción de los mitos. Siempre tienen una base real y siempre tienen un sustento de algo material que sí existe. Y entonces, lo que se construye y se entiende como mito son esta serie de interpretaciones que la gente, los especialistas, los restos van dejando y entonces se va construyendo algo diferente de lo que fue. Y yo te podría decir, pensando ahorita en la figura de López Obrador. López Obrador va a ser una persona que va a ser mitificada, en donde se van a decir se van a hacer discursos o se están construyendo discursos que están sustentados en que hay una persona que se llama Andrés Manuel López Obrador, que tiene una larga lucha social, que es presidente de la República. Existe. O un Emiliano Zapata, que a principios del siglo XX hay un mito de Zapata, pero también hubo un contexto histórico. Es esta la parte como que sí está un poco en tu trabajo. Por otro lado, entendiendo que pues, el acercamiento de tu trabajo es de licenciatura
todavía, no en la profundidad, en las preguntas que haces, porque además, como tú dices, yo voy a seguir en el tema, pero quise comenzar por los orígenes, quise comenzar por el principio. Es válido y es una propuesta que tú haces. Pero yo lo que te quiero preguntar, y esto más que como una cuestión que resuelvas ahorita, que no la vas a resolver, es como para que sigas pensando en el asunto. ¿Qué es control social? Ok. Control social, con base en las lecturas, en los Yo que hice, ahorita o me ya lo preguntas. te voy a interrumpir porque constantemente has dicho con base en esto y con base en lo otro. Las preguntas van directo a ti. Ya no nos estés citando fuentes. Sí, dinos qué cosa es lo que tú entiendes en este momento y qué fue lo que encontraste aquí para que tú le pusieras este título a la tesis, ¿no? Control social. ¿Cuál fue el control social? ¿Cómo lo visualizas y cómo lo explicas en la tesis? O sea, esa iría en ese sentido, ¿no? Bueno, contesta eso y luego te hago otras preguntas. Ok, control social para mí son estrategias, mecanismos que pueden ser desde ideológicos, materiales, jurídicos, normas, cuyo fin es que la sociedad no se salga de lo que un colectivo, una élite, pretende. Eso es para mí un control social. Es decir, vamos a suponer que yo soy el profesor de un salón, ¿no? Entonces yo empiezo a idear estrategias como de, a ver, a las 5 minutos antes de que salgan de clase tienen que recoger su basura. Durante la clase, el que hable se sale. O sea, para mí un control social, bueno, es un ejemplo que estoy poniendo, pero para mí un control social es todas aquellas estructuras o mecanismos que llevan hacia un fin, y ese fin es el que pretende un marco institucional, en este caso. Estarías otra vez en la línea de cerrar mucho tus conceptos. Tienes que visualizar que hay muchísimas formas de control que ni son evidentes, ni la gente considera que está siendo controlada. Y aquí tendríamos algo que tendrías que reflexionar mucho más profundamente, que es las formas como se visualizaron a lo largo de estos, nada más en el siglo XVI, más o menos a fines del XVII. Las formas que se visualizaba el control social fueron diferentes, pero nunca se le llamó a eso control social. Eso lo estás diciendo tú, es una categoría que tú construyes para poder explicar algo. Entonces, desde esa perspectiva, yo te quiero preguntar, vuelvo a la cuestión, ¿cómo estarías visualizando en la época novohispana el control social y en la época actual, porque eres una persona que vive, que conoce y que se ha acercado a todas estas manifestaciones guadalupanas? Bueno, ¿cómo estás encontrando tú esa explicación del control social entonces y ahora? O la pregunta te la hago, te la facilito. ¿Hay control social a partir del punto de Guadalupe actualmente? Yo digo que sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, es un control indirecto. Un control indirecto en el sentido de que la iglesia, al ser una institución bueno, se puede definir como natural, y la cual, bueno, crea una cosmovisión, ese control es indirecto, como usted lo comenta, y fue algo con lo que el doctor Pavón también tuve varias dificultades, porque él me decía que pues la gente en el siglo XVI no estaba diciendo, ay, vamos a controlar a la sociedad, ¿no? Vamos a establecer un control social, ¿no?
es un control indirecto. Pero eso no significaba que, o sea, el hecho de que no le hubieran puesto el nombre de control social no significa que no hubiera construcciones en ese sentido, que no se visualizaron, pues porque no había personas como Helio que se pusieran a conceptualizar eso, ¿no? O sea, no. Sí. Pero de que existían las formas de control social, existían. Sí, claro. Ajá. Lo único que tienes que hacer es historizarlas. Y bueno, y yo te diría, en el acercamiento que hiciste, más o menos así establece qué formas de control viste entonces en ese periodo y qué formas de control estarías viendo ahora. En ese entonces, las formas de control era por medio del adoctrinamiento. Por medio del adoctrinamiento y la enseñanza de la religión cristiana para construir valores éticos y morales. Esa sería una manera en cómo debería ser. Ese control era por medio de imponer o más bien dar una cosmovisión, una religión. ¿Y ahora? Actualmente hay actualmente yo veo que hay regiones, es que es a lo que voy. Me cuesta trabajo responder a esta pregunta porque actualmente en algunos sectores de la población, llámese la ciudad, no es toda en la ciudad, está claro, pero hay algunos sectores en donde la excesiva cantidad de información que tenemos por los medios de comunicación crea en algunos grupos conflictos no existenciales, pero sí empieza como a una mezcla de información de esto, de aquello. Ajá. Y antes no habría conflictos, nada más actualmente. Sí, y sobre todo en los indígenas hubo un gran conflicto. Por eso mismo, la cuestión de la implantación del cristianismo fue más larga. Y actualmente, pues la pregunta, ¿cómo observas el control social mediante el guadalupanismo? No te estoy pidiendo que te apoyes en ninguna lectura, sino en lo que tú observas. O lo que observas. Actualmente sería, estoy tratando de... Tú eres ejemplo de... estoy vomitando. De que hay cierto control intelectual, a lo mejor, social intelectual. No, lo que pasa es que digamos, la iglesia no es tan espontánea ni ingenua. En el 599, el Papa Alejandro Magno ya emite no sé cómo se llamaba, un documento explicando cómo cristianizar a los británicos. Y él dice hay que cooptar, a lo mejor para decirlo en términos modernos, los sitios ceremoniales de estos salvajes, estos salvajes. Y entonces ahí comienza el business, ¿no? O sea, para llamarlo. Entonces cuando justamente eso es lo que trabaja, ¿cómo se llama? O'Gorman. O'Gorman se toma el trabajo de decir, no, eso que está ahí no es la yate, no me venga con jaladas, no es la yate, sino que es un cuadro pintado al óleo con una base de algodón y además el nombre es Tito Cusi. No, si no recuerdo, este es el compa que pinta. Marcos y Pac. Y lo siguen modificando. Eso es lo que hace Rubial, te muestra que la imagen que hoy tú estás viendo ahí no es la que está la presunta, ¿no? Para poder terminar, ¿no? O sea, es otra, que no es yo legando, yo lo reconozco. Hay un dictamen que ahora dicen que no existe, de los de Lina, de los restauradores, que dicen que es una pintura sobre base de algodón, al óleo, etcétera, etcétera. Y entonces cuando sacaron eso, es una
dictamen de 1970 y tantos. El INAH dice ahora que no hay ningún dictamen. Pero ahí, ellos cuando salió ese dictamen, ellos dijeron que era el primer milagro, que había transformado la yate de fibras en algo, ¿no? O sea, si estamos en el campo de los milagros, cualquier cosa. Entonces, el problema que hay con tu título, que es lo que quiere decir, se puso muy macéutica. Es que una cosa, hoy en día, una cosa es control y otra es consenso, y otra es legitimidad. Entonces, si tú sigues entrampado estás juntando control, consenso y legitimidad. Este es quizás el problema, pero bueno, uno emocionalmente no. Esto es para pensar en la maestría, ¿no? Puedes hacerte agarrar en un silicio y azotarte como las ramas estas que te de Virginia, ¿no? Entonces, lo moral, ahí lo que está bien hecho y lo que no. porque, por ejemplo, los mexicanos no tienen madre, ¿no? Como dicen desde mi madre idioma. popularizada, ¿no? Pero también madre biológica, ¿no? Como con Piñeira, ¿no? Que las prostitutas salieron con un cartel, no es hijo nuestro. O sea,